Estamos recibiendo con el gran gusto de siempre al señor senador del Partido Comunista del Uruguay, del Frente Amplio, Eduardo Lorier. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto de estar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros, secretario general del Partido Comunista, y seguramente advirtiendo hoy lo que son los títulos de prensa, las repercusiones del Consejo de Ministros extraordinario al que convocó el presidente de la República. Una primera reflexión, senador. Sí, bueno, yo pienso que a pesar de todos los pesares, por primera vez estamos discutiendo donde hay que discutir. Por primera vez, las discrepancias naturales que nosotros podemos tener, que tenemos porque somos una unidad en la diversidad, eso es el Frente Amplio, más unidad que diversidad, pero es eso, tiene que procesar sus discrepancias que no nos asustan, porque las hemos tenido desde el comienzo mismo de nuestra historia, siempre sobre la base de un programa común, procesarlas correctamente en los organismos que tenemos a disposición para hacerlo. Y por primera vez, me parece a mí, lo estamos haciendo. Aún en un ámbito institucional como un Consejo de Ministros extraordinario. Exacto, porque yo pienso que esto tiene que ver con un presidente que dice, justamente, quizás retomando lo que Tabaré había dicho en el acto aniversario, dejemos el show mediático, vayamos a los organismos, vayamos al frente, vayamos a los elementos o mecanismos que tenemos tanto en el Parlamento como en el Poder Ejecutivo, y ahí, de cara, digámonos las cosas de frente y mano, porque supongo yo que la reunión puede haber sido importante y dura quizás desde el punto de vista de los intercambios, pero me parece a mí que no se pasaron tampoco aquellos límites de lo fraternal, porque también eso, diríamos, hay que saberlo combinar. Puede ser uno muy firme en sus principios y ser crítico, primero hay que ser autocrítico, siempre digo yo, ¿no? Pero crítico también de los demás, dentro de un límite que es la fraternidad y la cordialidad entre compañeros. ¿Usted advierte la incidencia del doctor Vázquez en la reunión del domingo para la convocatoria de este Consejo de Ministros de ayer? Yo me puedo imaginar, sí, una conversación entre nuestros dos principales dirigentes donde Tabaré puede haberle dicho, Pepe, terminemos con esta exhibición mediática, convocate un Consejo de Ministros para que allí se puedan expresar libremente durante 4 horas, como fue, todas las opiniones, y bueno, que ventilemos y que hagamos, si se quiere llamar así, una especie de catarsis que nos permita, de ahí en más, como también dice el presidente, dejar abierta una instancia para seguir analizando y discutiendo, diríamos, en territorios donde todos los ministros, porque siempre ha sido nuestra concepción, el Consejo de Ministros es un lugar donde los ministros pueden y deben opinar sobre sus carteras particulares, pero también pueden y deben opinar sobre el conjunto de las políticas. No hay territorios vedados, no hay vacas sagradas, no hay elementos que, diríamos, alguien domine pura y exclusivamente. Entonces, es el ámbito de discusión propiamente político de nuestro gobierno, que a veces escasea por eso, porque cada uno va con su chacrita y habla de lo que me pasó en mi ministerio, y está muy bien, por supuesto, pero para eso están los gabinetes sectoriales. Desde su punto de vista, o por lo que estoy escuchando, ¿coincide con esa percepción del presidente Mujica en decir que se terminó la hegemonía del actual equipo económico sobre las decisiones en política económica? Yo coincido en el sentido más esencial, porque siempre he pensado eso de que el Consejo de Ministros es un órgano eminentemente político, como es la bancada de senadores, como lo es la institucionalidad que tenemos en el Frente Amplio. Entonces yo no puedo ir a hablar pura y exclusivamente de lo que me pasa en la Comisión de Cultura, en la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Constitución, en las 5 comisiones que integro. Yo hablo del conjunto de la política y además, cuando voy a la bancada, si tengo que hablar sobre otros aspectos que hacen a nuestro gobierno, también levanto la mano y digo, bueno, yo quiero opinar sobre esto. Y creo que hay que hacerlo porque, de lo contrario, donde expreso mis opiniones y donde mi partido logra entonces tener la posibilidad, diríamos, de por lo menos ser escuchado. Hace un par de años se demonizó a aquellos que sostenían que había al menos 2 equipos económicos, 2 miradas económicas en el Poder Ejecutivo. Ayer parece haber quedado eso confirmado. ¿Usted comparte que hay 2 miradas notoriamente diferentes en materia económica? ¿Y por qué no 3? Porque nosotros hace mucho tiempo que también venimos expresando, usted es un testigo como periodista atento de la realidad, ¿cuántas veces hemos expresado, por ejemplo, una utilización más diferente de las reservas internacionales? La colocación de algún impuesto, detracciones o retenciones, o como queremos llamarle, hoy puede ser el aumento del IRAE,
porque es algo parecido con otro nombre, a las altas ganancias extraordinarias de determinados sectores. Pero no le han llevado el apunte, ¿no, Lorier, en algunos planteos del Partido Comunista? En algunos aspectos sí, porque nosotros hace 2 años tuvimos una reunión convocada por el presidente de la República en Suárez, donde estuvo presente el senador Curiel, el ministro de Economía Lorenzo y quien habla, más el presidente, y ahí estuvimos discutiendo un conjunto de temas, de las cuales salieron algunas cosas muy interesantes que después, porque eso se mantuvo en reserva, como correspondía, porque fue una reunión citada por el presidente de la República, y nadie salió después a decir, digamos, lo que es reservado, estuvimos discutiendo sobre la ley de inversiones y la necesidad de ponerle límites, porque recuerdo una anécdota clarísima, que hasta el propio compañero Fernando Lorenzo la decía, tenemos a Posadas y vecinos utilizándome la ley de inversiones para mudarse de Ciudadela a Carrasco y comprar escritorio y demás, y ese no es el objetivo de la promoción que nosotros queremos hacer de las inversiones. Entonces, ahora también nos dijo, sí, hay que pensarla un poco porque están entrando a, diríamos, este mecanismo, pequeñas y medianas empresas, entonces yo tengo que... De ahí surgió después toda una modificación, y otras modificaciones seguirán después viniendo para algo que siempre es dinámico. Bien, ahora permítame en todo caso apelar a su historia personal. ¿Cuánto tiempo hace que milita en el Frente Amplio? Y yo desde los inicios. ¿Y había visto en esta trayectoria este nivel de fragmentación? Porque uno muchas veces dice, le sucede a las familias, ¿no? Uno siempre piensa en aquella cosa monolítica, un día se va fragmentando y se pregunta, ¿y cuándo pasó esto? Sí. No, en el gobierno creo que es quizás el momento más complejo que hemos tenido desde que asumió Tabaré hasta hoy. ¿Y usted se pregunta eso cuándo nos pasó? Pero antes nos habían pasado problemas importantes. Nosotros tuvimos desgajamientos que fueron dolorosos. No nos olvidemos de un compañero que luego dejó de serlo en el sentido no más profundo, sino de compartir con nosotros el Frente Amplio, que era Hugo Batalla. Hugo Batalla era un ícono político nacional. Hugo Batalla, después que Michelini desaparece de la escena, es un hombre de una popularidad enorme. Bueno, se nos fue íntegramente con la 99 y también se nos fue, diríamos, un partido histórico, creador del Frente Amplio, como era el Partido Demócrata Cristiano, con el cual yo siempre digo, el Frente es esa tan original creación donde coinciden el Sermón de la Montaña y el Manifiesto Comunista, único caso en la historia. Por suerte hoy de nuevo, con los compañeros, con Lescano y todos los demás compañeros, estamos de nuevo, pero esas crisis fueron duras y nos afectaron enormemente. Ahora, pero una crisis en el gobierno es diferente. Exacto, pero eso es lo que iba a decir, una crisis en el gobierno no es lo mismo que una crisis en el llano. Ahora, en aquel caso, yo recuerdo también que estábamos en vísperas de las elecciones departamentales, y creo que uno de los factores claves que nos permitió una recuperación importante, y acá me meto un poco de analista más que de... fue que Tabaré aparece en la escena política nacional como un fenómeno renovador, que arrasaba, diríamos, con su estilo nuevo, y ganamos la intendencia, y entonces eso genera que el Frente Amplio absorba con mucha más facilidad ese desgajamiento tan importante que luego, por suerte, partes de esos compañeros vuelven, bueno, con el Nuevo Espacio y con el Partido Demócrata Cristiano, vuelven a acompañarnos, ¿no? Senador Lorier, y cuando usted hoy señalaba que hay más de una mirada en materia económica, también se ha enunciado como una gran preocupación aquello de la redistribución de la riqueza, sobre lo que el Partido Comunista ha hecho particular énfasis. Allí veamos ahora lo que significa la opinión de la OPP en materia económica y tributaria y la opinión del equipo actual de economía liderado por Fernando Lorenzo, con un anclaje muy fuerte en el astorismo, en el Frente Liber Seregni. ¿Usted sobre cuál se recuesta más? O sea, ¿entiende efectivamente que hay que mejorar la distribución, cambiar la matriz impositiva como lo plantea la OPP, o considera que aquello de los cambios impositivos es materia de economía? Bueno, yo tengo que ser consecuente un poquito con lo que venimos diciendo. Entonces, para ser consecuente, yo creo que esta discusión nosotros tenemos que llevarla al seno de los organismos correspondientes. Le voy a decir que hemos tenido algunos intercambios con compañeros vinculados a la OPP, como lo hemos tenido con compañeros vinculados a Economía y Finanzas, porque siempre ha sido nuestra característica tener lazos y vínculos con todos los sectores e intercambiar permanentemente. Y diríamos nosotros, con respecto a la propuesta de la OPP, no es ninguna novedad que desde hace muchísimo tiempo, incluso desde que se comienza a discutir la reforma tributaria,
estábamos en desacuerdo con bajar del 30 al 25% el impuesto a la renta, a las actividades económicas, el IRAE, porque un argumento que Curiel lo ha dicho muchas veces y nosotros lo compartimos, el mismo sector empresarial nunca nos pidió eso, es decir, fue una dádiva, un regalo, una especie de concesión graciosa que realmente, como además después se comprobó, también fueron concesiones bastante permisivas algunas de la ley de inversiones que el sector privado, diríamos, no pidió y que luego cuando se le quitaron, todo siguió, diríamos, como ha dicho el presidente, sin problema ninguno, eran números menores. Entonces, este tipo de cosas nosotros creemos que, si usted me pregunta en concreto, ya tienen una definición de nuestra parte, pero consecuente con lo que hemos venido diciendo, procesémoslo, discutámoslo, miremoslo desde todos los ángulos. García, Álvaro, sí, acaba de salir y yo creo que tiene razón. Este es un tema muy delicado como para entonces ser debatido a la ligera. Es un tema que tiene que verse desde el conjunto de los ángulos que hay que abordarlo. Y muchas mentes son capaces de lograr una mejor solución que una sola o un grupito chico. Entonces, vayamos a este seno Frente Amplista, fortalezcámoslo, porque para eso hicimos la elección el 27 de mayo. Hoy el Frente Amplio, por ejemplo, es una de nuestras preocupaciones, está mirando este partido de la tribuna. La presidenta y su equipo, digo, no están siendo lo que queríamos que fueran, no un eje de todas estas cuestiones, pero que por lo menos tuvieran determinado grado de participación. La presidencia del Frente Amplio está desde la tribuna hoy. A mi juicio, naturalmente, por la dinámica de los acontecimientos y porque esto ha salido públicamente y una declaración y tras la otra, la presidenta no puede estar, diríamos, en este tipo de elementos de tipo guerrillero, como decir así. Entonces, ella queda como, diríamos, relegada naturalmente, sabiamente, porque no puede exponerse, pero de hecho, políticamente se debilita, diríamos, lo que nosotros queríamos fortalecer, ese árbol Frente Amplista. ¿Por qué? Porque, bueno, al no poder opinar por razones lógicas de mantener los equilibrios y no pronunciarse por uno para el otro, como corresponde a un presidente y a su equipo con los vice, queda fuera del partido. ¿Le llamó la atención la salida del señor vicepresidente Astori señalando que se había cometido un error con el ISIR, que esto se estaba pagando caro, que antes había señalado que no pretendía ser un decorado del Frente Amplio? ¿Le llama la atención ese tipo de apariciones? Bueno, yo digo, vuelvo a no querer entrar en lo que critico. Entonces, si critico determinadas apariciones y determinados, como dice Tabaré, show mediático, no puedo entrar en ese mismo tipo de cosas y por lo tanto, lo que yo sí quiero decir es que acá nadie está libre de culpa. Nosotros hemos cometido, pero muchos errores. Tenemos nuestros aciertos, pero también nuestros errores. Ahora, nadie puede ponerse en la postura aquella de yo soy el que la sabe toda y los demás han cometido errores. Porque entonces, si empezamos con esa y sacamos otras cuestiones de potenciales errores que pudieran haber habido, inclusive desde el punto de vista judicial, sería de nunca acabar. Sería de nunca acabar. Bueno, usted considera que hay eso, ¿no? Una actitud muchas veces de arrogancia. Usted lo ha dicho. Bueno, la megaminería, senador, ¿cómo la observa el Partido Comunista? Ayer el presidente hizo unos anuncios que nos parecen muy importantes. Ya nos lo había transmitido el día que estuvimos por toda la problemática vinculada al Ministerio de Salud Pública, que en esas entrevistas con el Pepe que son para un tema y después se desarrollan todos los temas habidos y por haber durante 2 horas, y él ya nos había dicho allí que iba a proponer la participación del Estado en este proyecto. Entonces nosotros, ¿qué vemos? Que hay una, diríamos, explotación que cumpliendo con todos los cánones ambientales que se le exigen, con todos los parámetros que desde el punto de vista ambiental la DINAMA le va a exigir, le exige y deberá cumplir, es una actividad que se va a realizar. Perfecto. Si es así, si se va a realizar, si es la realidad económica la que está, diríamos, determinando ese apoyo, nos parece, pero central, que el Estado participe. El presidente dice, nosotros tenemos, ya es que se va a hacer, vamos a tener entonces que meternos, ¿para qué? Él nos lo dijo, para especializar gente. Claro. Para que haya gente, acá no saben ni leer un mapa más o menos vinculado a este tipo de cuestiones. Vamos a hacer como hicieron los chinos. Si tienen que venir, si vienen, pues nosotros asociémonos, pero además aprendamos. Pero ustedes como comunistas están de acuerdo con la actividad extractiva. Nosotros con respecto al tema ese, cuidando los elementos medioambientales, porque
ni una cosa ni la otra. Nosotros lo que no estamos de acuerdo es decir, con que se, diríamos, hagan determinadas producciones que afecten de una manera irreversible para las generaciones futuras el medio ambiente. Pero, si nosotros estamos diciendo que es básico para un país, porque entonces los venezolanos deberían de dejar de, o no es una actividad extractiva el petróleo, y no es una actividad que también es polucionante. Si no, fijémonos el juicio que tiene Ecuador con la Exxon, por ejemplo, por la contaminación brutal de la selva amazónica. Fenómeno. Entonces no lo hagamos, no lo haga Venezuela, no usemos el petróleo de Venezuela ni andemos en auto, porque realmente si es así, yo soy el primero que caminando, ¿verdad? O en bicicleta, que no estaría mal por otra parte. Pero, digo, desde ese punto de vista, ahora, la otra cuestión que hay que tener en el equilibrio es el tema de todos los cuidados habidos y por haber, para no repetir esas experiencias de Ecuador, porque ¿qué pasó en Ecuador? Bueno, liquidaron con una gran extensión de la selva amazónica, sacaron a los indios de su hábitat natural y hoy tienen un semejante juicio que por suerte lo están ganando, pero todavía hay recursos y son muy poderosos estos intereses, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Ahora, a mí me gusta la presencia del Estado, por ejemplo, otra cosa que hemos hablado con el presidente, nosotros que somos defensores de un frigorífico nacional desde hace mucho tiempo. Sí, que a veces le golpean durísimo, ¿no? Pero bárbaro que nos golpeen, porque no importa, lo importante es el debate. Lo que no nos gusta a veces es que nos golpeen por golpearnos, ¿no? Es decir, que nos argumenten. Entonces hablábamos con el presidente, pero tiene una idea de hacer como una infidencia. Sí. Capaz que el presidente no le gusta, pero bueno, yo no creo que sea una cosa demasiado... él dice, bueno, hay un inglés acá que hizo el más importante, interesante frigorífico en el mundo, vamos a decir, el más moderno, porque realmente se inauguró hace muy poco, lo hizo con todos los carnes, entonces el hombre está un poco ahí con problemas, vamos a decir, no económicos propios, sino porque, bueno, tiene problemas para conseguir ganado, porque, bueno, se mueven todos los demás intereses para un poco cerrar las puertas y caminos. El hombre tiene un mercado interesantísimo en Europa de carnes especializadas, cortes que van ya prontito. Entonces dice, ¿por qué no nos asociamos con el inglés? ¿Por qué no nos vinculamos estatalmente con el inglés y le compramos, es decir, o tenemos una parte accionaria? Ah, Pepe, bárbaro. Porque ese es el comienzo de un camino. Pero eso no es un frigorífico nacional, eso es una asociación, digamos. Pero claro, pero bueno, pero por eso decía, nosotros no somos fundamentalistas, si ese es el comienzo de un camino, donde nosotros vamos adquiriendo las experiencias necesarias, donde vamos viendo los mecanismos, porque todo eso necesita también de esa experticia natural. Claro, pero Lorier, usted es hincha, digamos, en términos vulgares, del Estado intervencionista en materia de precios, por ejemplo. ¿No quedó atrás esa discusión, ese debate? Bueno, pero todos los días la vida la pone, porque digamos, el Estado intervencionista, si quedó la discusión atrás, sobre fin de año hubo un acuerdo del Ministerio de Economía con los supermercados, de manera tal que los ortodoxos pasaron a la heterodoxia y es todo un entrevero esto, ¿no? Entonces no quedó atrás eso, ¿no? Porque evidentemente, por ejemplo, nosotros otra cosa que hablábamos con el presidente, una pregunta que le hicimos, presidente. El Uruguay tiene una cota Hilton para Estados Unidos y otra 801, que se llama así, para Europa. Carnes que valen $18.000 por ahí la tonelada. Eso es un patrimonio social, es un patrimonio de Juan, de María, de toda la sociedad uruguaya que de alguna manera ha contribuido a crear las condiciones sanitarias a través de los impuestos que paga para que el Estado intervenga a su vez, toda la carabañada, todo lo que hemos hecho, que es maravilloso, fenómeno. Ahora, de eso no participamos nada. ¿Se la llevan quiénes? Los grupos económicos que, diríamos hoy, en su mayoría son extranjeros. ¿Por qué una partecita de ese, diríamos, excelentes precios de las cuotas internacionales no queda en manos del Uruguay y nos permite financiar con comodidad, por ejemplo, en determinado momento que se va para arriba el precio de la carne, a veces por razones internacionales, porque nunca había estado a $4 el kilo de carne? Claro, usted está planteando con estas cuestiones un modelo alternativo, ¿es correcto, en materia económica? Nosotros planteamos un modelo que busque, diríamos, es decir, con un papel del Estado, porque, por ejemplo, hoy yo en mi Facebook coloco dos noticias que para mi juicio son extraordinarias y que nadie o muy poca gente le da valor. Hoy el Uruguay tiene la mayor velocidad de bajada en América Latina. ¿Por qué? Porque ante él está, diríamos, encabezando este proceso. Hoy eso es estratégico para cualquier país. ¿Por qué? Porque todos sabemos cuánto importa la velocidad para el conjunto de los procesos tecnológicos e industriales de cualquier país. Eso es histórico, pero si ante él lo hubiéramos vendido como quería la calle en el 92, esto no hubiera ocurrido.
Hoy ANCAP, es la otra noticia, comienza a exportar cal para Brasil. Eso es histórico, porque Brasil va a ser el gran demandante porque tiene dos fabulosos competencias deportivas en el próximo futuro, más un tercer campeonato intermedio importante. Eso está generando una demanda de infraestructura, de Portland, de cal. Primera vez desde 33, ANCAP exportando cal hacia... Pero si lo hubiéramos asociado, como algunos querían, inclusive compañeros, claro, en minoría, con capitales extranjeros, y le hubiéramos quitado el monopolio, esto no hubiera ocurrido. Ahora, usted me cita dos ejemplos exitosos. El propio Frente Amplio ha explorado la posibilidad de asociarse con privados, por ejemplo, para reflotar AFE, entre otras cuestiones. Pero estamos de acuerdo. Por ejemplo, nosotros no criticamos que ANCAP se haya asociado con Votorantim, una empresa brasileña que es la principal empresa en materia de cemento, y una empresa española, Abengoa, si yo no me equivoco, para producir no ya cal, sino Portland, para vender al mercado brasileño. Pero de hecho ahí tiene el 20. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Usted ha asociado, por ejemplo, a Aratirí y a este frigorífico del Inglés con la eventualidad para una asociación. Entonces no está tan mal la fórmula, digamos. Pero ahí vamos caminando y vamos avanzando. Bueno, me gustaría mucho también la asociación con las empresas cooperativas, porque ¿qué pasa? Hay un montón de empresas cooperativas. Nosotros podemos darle asesoramiento técnico e incluso recursos, pero el que ha visto eso por dentro, yo por ejemplo que tengo contacto muy masivo con la gente de la Curtiembre en Florida, el Águila, la cooperativa del Águila, mismo con la gente de Bruna, ¿qué veo yo? Que ellos se quedan sin el personal aquel que está formado para dirigir. Y ellos no están formados para dirigir, ellos vienen del trabajo común y silvestre, después cobro, me voy para mi casa, hago lo que tengo que hacer en mi mundo, en mi escritorio, y se han encontrado con que tienen que resolver y dirigir el conjunto. Entonces, ahí tenemos que apoyar más y de repente hacer un papel como de una asociación en los primeros momentos. Yo lo llamaría tutorial. Cuando uno planta un árbol, un tutor, que después, cuando el árbol ya esté pronto, se lo sacamos y el árbol está pronto. Hay una experiencia, UTE, con la fábrica de transformadores BRAC. No sé si usted se acuerda. No. Sí. UTE, en determinado momento, se funda en una fábrica de transformadores, los trabajadores no cejan en su lucha, se juntan, forman una cooperativa, consiguen dos socios capitalistas y hacen un acuerdo con UTE, donde UTE durante 3 años le compra los transformadores y les dice, por favor, no me cobren por encima de... No, tampoco la pavada. Ellos cumplen con ese proceso. Hoy esa fábrica está exportando. Se recuperó, nadie lo menciona, pero ahí UTE tuvo un papel diferente al que, un papel mucho más activo, porque las formas de participación y de apoyo pueden ser múltiples, mucho más activo. Entonces hoy tenemos una fábrica, trabajadores y producción moderna exportándose. Está bien. Una consideración puntual. Como comunista, ¿cómo observó los datos del CIMBE que dijeron que la clase que más se expandió fue la alta? Bueno, en este modelo no me extraña porque el desarrollo del capitalismo tan extraordinario que ha habido en estos últimos tiempos en países como los nuestros, a raíz de China, los procesos de sojización, o sea, los precios altísimos de las materias primas y demás, genera concentración y centralización de la riqueza. ¿Le llama la atención que en su gobierno, digamos, le suceda porque son las leyes del capital. Ajá. Porque hoy en todo el mundo, sea cual sea los gobiernos que existan, si existe un régimen capitalista, hay leyes que determinan que la riqueza se concentre y se vaya centralizando. Concentrarse quiere decir que, por ejemplo, yo si fuera capitalista voy a tener como tal, individualmente, más riqueza. Pero centralización quiere decir que además se producen fusiones, se producen conexiones. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos se están fusionando las dos principales empresas aéreas y se generó la mega empresa. Entonces, eso es centralización del capital. Ganó el capitalismo, digamos. No es que ganó, es que son las leyes propias. Está perdiendo a muerte porque tienen una crisis de la cual nosotros pensamos que no salen. Ustedes habrán visto una Europa decreciendo en el último trimestre. Ahora, en estos momentos, con enorme dificultad, Estados Unidos está más que complicado. Hay una tremenda, hoy yo pongo en mi Facebook, una cuestión que sale en el día de hoy, la gran preocupación que existe porque Estados Unidos ha invadido el mundo de dólares y eso genera ahora hasta preocupación en el propio Banco Central de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esa invasión, esa gran emisión, emiten y emiten, todo eso es lo que nos pega acá
y nos hace bajar el dólar. Ahí está. Pero usted reconoce entonces que hay que bailar a ese ritmo por ahora, en principio. Hay que bailar al ritmo de los acontecimientos que nosotros mismos, con nuestra movilización, determinemos. Bien, hay un par de temitas que no me quiero distraer en ellos, aunque tengamos muy poco tiempo. Lo primero, habló del Facebook varias veces. ¿Se fue de boca un poco cuando alude a la Suprema Corte de Justicia como funcional a intereses hegemónicos? El problema es que yo no lo olvidé a la Corte de Suprema Justicia, o a la Suprema Corte. Yo hablé de los poderes, diríamos, político superestructurales, o sea, a la superestructura jurídico-política. Pero hay una incidencia sobre las decisiones de la Corte. Si los periodistas quieren interpretar que yo me estoy refiriendo a eso... Pero ahora yo le pregunto específicamente, ¿usted entiende que la Corte es vulnerable a intereses yo económicos? Pienso que sí, a intereses económicos y de otra naturaleza. Yo decía en esa comunicación por Facebook que los casos se pueden analizar aislados. Por ejemplo, la jueza Mota por acá, el ISIR por acá, la posible declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de 18.183 por acá. Perfecto, y está bien hacerlo. Ahora, yo hago otro ejercicio, uno todo, trato de unir y veo conexiones entre las tres cosas. Y nota que la Suprema Corte y veo que hay vacas sagradas en este país, que cuando se tocan, como por ejemplo el tema de la tierra, yo me reí ayer cuando sale el presidente de la Asociación Rural diciendo los más débiles, porque la verdad, es decir, los más débiles, ¿no? Es interesantísimo la autopercepción, bueno, pero digo, cuando se tocan esos intereses de los más débiles, entre comillas, saltan y quedan inmovidos todos los... Hasta el propio Artigas lo sufrió cuando se quiso meter con el reglamento de 1815 con la tierra. Ay, pobre Artigas, que recién, un siglo después lo pudimos recuperar. Bueno, pero para un senador no es grave, o sea, no es grave que un senador esté señalando que la Corte Suprema es vulnerable a estos intereses. No, para nada, porque son hombres y mujeres como nosotros. Y porque ha habido cortes que han hecho una cosa y otras otra, y nosotros estamos expuestos a cualquier crítica y cualquiera puede decirnos, y bienvenido sea lo que se les antoje, porque a mí me lo dicen permanentemente en la calle o en el Facebook, y aguantate la Laurier, si te metiste en esto, aguantala, entonces, con el debido respeto, está bien. Nadie está tampoco, digamos, saliéndose de determinados cánones, y cuidado que siempre también es necesario tener, porque en algunas otras oportunidades hemos aplaudido a la Corte cuando ha hecho tenido buenas actitudes, somos respetuosos y creemos entonces que lo normal es poder con respeto hacer crítica y luego esta invitación también nosotros la vemos como normal, nada de avasallamiento, si quieren ir van, si no van, que no vayan. Bueno, y la última, con un sí o con un no, porque tenemos un cortísimo tiempo. La ministra Muñiz, ¿es cuota política del Partido Comunista? Para nada, porque por lo menos nosotros le dijimos al presidente, él nos pidió en la primera reunión, le dijo, bueno muchachos, nosotros nos comemos un garrón, Venegas no se va por mala gestión, no se va por ningún tipo de otro problema de corrupción ni nada por el estilo. Tráiganme un nombre. No, nosotros le llevamos un nombre. Cuando se lo llevamos le dijimos, mire, presidente, es Pepe. Es el nombre que te traemos. Pero tenés las manos abiertas, vos, si no tenés ningún compromiso. Si te gusta, bien, y si no, elegiste otro. El propio Venegas dijo, creo que a las poquitas horas, al ratito de la reunión, bueno, porque la ministra cuando asuma, cuando diga, cuando decida, ¿no? Sí, pero se daba como un hecho la cuota. Claro, bueno, pero él lo daba naturalmente como un hecho. Pero nosotros tenemos que tener siempre también la reserva en ese sentido. Bueno, si el presidente, que sabíamos que lo iba a aceptar, pero si el presidente por X circunstancias pudiera haber dicho que no le gustaba, bueno, nosotros manos libres y no nos vamos a ir, pero por supuesto que no le vamos a hacer problema por eso. Muchísimas gracias, senador, es muy amable. No, el señor senador Eduardo Laurier del Partido Comunista del Uruguay. Pausa y seguimos adelante en Telebuendía.